buenas tardes. Cada año, durante la Feria Internacional del Libro, visitamos esta sala que lleva el nombre del poeta nacional Nicolás Guillén, para agasajar a los ganadores del principal lauro literario que otorga la Asociación Hermanos Saiz, de conjunto con el Instituto Cubano del Libro y la Casa Editora Abril, los premios Calendario. Agradecemos por su interpretación a Diego Alejandro Abreu González, joven estudiante de la enseñanza artística y ganador de varios reconocimientos en el ámbito musical. Nos brindó el tema Maravilla Espontánea. Es un placer que nos acompañen esta tarde. Alpidio Alonso, ministro de Cultura. Reudeni Salas, miembro del Comité Nacional de la UJC. Sara Blanco y Olga Gypsy González, funcionarias del Comité Central del partido. Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro. Adonis Subit, director de la Casa Editora Abril. Lesbia Ben Dumois, vicepresidenta de la UNIAC. Y Yacel Toledo Garnache, presidente nacional de la HS. Nos alegra que estén junto a nosotros tanto escritores jóvenes, editores, integrantes de los colectivos de las 5 editoriales de la HS que participan en esta feria con libros impresos, ebooks, audiolibros y aplicaciones digitales, amantes todos de la literatura. Los calendarios, con casi 3 décadas de creados, representan para los jóvenes escritores cubanos la posibilidad de entrar a un circuito de publicaciones muy codiciado por su jerarquía. Más de un centenar de libros en competencia cubrieron los apartados de narrativa, poesía, literatura para niños y jóvenes, ciencia ficción y ensayo este año. Revisó los textos un prestigioso jurado que hoy viene a exponer los resultados. La Asociación Hermanos Saiz acudió a reconocidos escritores e intelectuales para la evaluación de los cuadernos presentados en todas las categorías. Invito ahora al destacado poeta y narrador Alberto Marrero, miembro del jurado en el género narrativa, para que nos dé a conocer el ganador en este apartado. Acta del jurado del Premio Calendario de Narrativa 2024. El jurado del Premio Calendario 2024 en la categoría de novela, integrado por los escritores Alberto Marrero, Emerio Medina y Darra Novak, leyó las obras en concurso y determinó lo siguiente. Primero, conceder la mención a la obra No hay inviernos, por ser un libro que aborda múltiples problemáticas actuales con tono acertado y buen pulso narrativo. Un personaje femenino nos adentra en un mundo atravesado por tensiones políticas, la emigración y la condición de homosexual. Al abrir la plica de No hay inviernos, presentado bajo el seudónimo Pascal, corresponde a Rey Montalvo Vasallo. Una sorpresa, un músico. La literatura se enriquece. 3. Conceder el Premio Calendario 2024 por unanimidad a la obra Versiones de la traductora, por ser un libro experimental que con economía de recursos nos adentra en el proceso creativo
de un narrador personaje. Su autor utiliza juegos formales a todo lo largo de la obra para develarnos una historia cuasi detectivesca de un reconocido escritor y su traductora. Al abrir la plica de versiones de la traductora presentada bajo el seudónimo de César Ávila, corresponde a Roberto Raiz Ávila. Y para que así conste, bueno, déjenme decir el final del acta, ¿no? Y para que así conten, firman vamos a concluir, firman los miembros del jurado, entre paréntesis, entre Holguín y La Habana, 27 de diciembre de 2023, Alberto Marrero, Mario Medina y Darra Nova. Muchas gracias. Ocasión, la categoría de literatura para niños y jóvenes convocó el género de poesía. Invitó al escritor y director de creación de la Asociación Hermanos Saiz, Yanser Fraga, para que exponga los resultados. Buenas tardes. Acta del Premio Calendario en el género Literatura para Niños y Jóvenes 2024. Siendo el sábado 6 de enero de 2024, se reunió el jurado de la presente edición del Premio Calendario de Literatura para Niños y Jóvenes, convocado por la Asociación Hermanos Saiz. El mismo estuvo compuesto por los escritores Julia Calzadilla, Nelson Simón y Evelyn Keipo, por esta vez dedicado a la poesía para niños. Entre las obras presentadas destacó una por sostener con coherencia el punto de vista del sujeto lírico, por ser diversidad de formas, estar recorrido por un aire de ingenuidad que se expresa en los mensajes, temas, forma, lenguaje y en la rima. El jurado, de forma unánime, considera merecedora del Premio Calendario 2024 a la obra El Niño de las Preguntas, presentada bajo el seudónimo Kodama, que al abrir plica corresponde al joven escritor Leoneski Buquet Rodríguez. Dentro de los premios calendario, un género que ha consolidado la participación de escritores afines a él es la ciencia ficción y fantasía. Invito al escritor Raúl Aguiar, miembro de este jurado y profesor del Centro Nacional de Formación Literaria Unelio Jorge Cardoso, para que nos revele el ganador. Acta, Premios Calendario de Ciencia Ficción 2024, la Asociación Hermanos Saiz. El lunes 8 de enero del 2024 intercambiamos virtualmente Gina Picard, Daniel Burguet y Raúl Aguiar, los tres miembros del jurado de los Premios Calendario en la categoría de Ciencia Ficción, Fantasía, Heroica y Terror Fantástico, que aglutina todo esto, para emitir el fallo de las obras concursantes. De acuerdo a la fase del concurso, escogimos una obra ganadora entre dos finalistas. Otorgamos mención a una novela de terror fantástico y fantasía heroica que ocurre en algún reino olvidado de África, lo que ofrece una ambientación muy bien lograda y una perspectiva no común al género. Esta mención es a la obra Despojos,
escrita con el seudónimo Presencia Hueca, que al abrir la plica correspondió a Erin Michelle Villavicencio Reyes. El libro ganador del premio resulta una interesante fusión de elementos de lo onírico, la fantasía tradicional, la ópera espacial, la distopía y el ciberpunk, en una historia donde se destaca la reflexión sobre el vínculo que existe entre lo familiar y lo social, el abuso de poder y la manipulación mental en contra de las ansias de libertad y el vínculo afectivo entre los seres humanos. Encontramos un buen desarrollo de los personajes, sus conflictos y motivaciones que hacen desarrollarse la trama hasta desembocar en una historia que casi semeja a un audiovisual por sus descripciones tan vívidas y eficientes. El libro ganador del premio resultó ser La Biblioteca de Alexa, escrita con el seudónimo Agrimoni, que al abrir la plica corresponde a Natalie Hernández Chávez. Felicitamos no solo al ganador y la mención, sino también a todos los jóvenes escritores que confiaron en nuestro concurso. Y para que así conste, firman la presente Gina Picar, Daniel Burguet y Raúl Aguilar. Gracias. Para darnos a conocer el resultado en el género ensayo, invito entonces a nuestra maestra de Juventudes y Premio Nacional de Ciencias Sociales, Francisca López Cibeira. Buenas tardes a todos. Acta para el otorgamiento del premio calendario en el género ensayo de la Asociación Hermanos Saiz. El jurado del premio calendario en el género de ensayo, en su edición de 2024, ha estado integrado por Víctor Fauler Calzada, Francisca López Cibeira y Caridad Tamayo Fernández. El jurado, después de haber examinado las obras presentadas a concurso, seleccionó como finalistas las siguientes: La actualidad de la revolución, la representación de las afrodescendientes en la fotografía cubana actual, una mirada a la producción de 5 artistas visuales, escribir desde los márgenes, los otros rostros de la infancia en la narrativa de Enrique Pérez Díaz, Las minas secretas de la poesía, Descenso vigílico, análisis de la poética de Cleva Solís y Nunca iguales. El jurado quiere reconocer la calidad general de las obras en concurso y al colocar las mencionadas como finalistas, extiende al sistema editorial del país la recomendación de que éstas se tengan en cuenta para su publicación, más allá de que resulten ganadoras o no. Finalmente, se tomaron las siguientes decisiones. Por la alta relevancia del objeto de estudio, por presentar una extensa base teórica y recursos metodológicos diversos, por estar bien estructurado y argumentado, otorgar mención
al libro La representación de las afrodescendientes en la fotografía cubana actual, una mirada a la producción de 5 artistas visuales 2010-2020, presentado bajo el seudónimo Afroluz, que al abrir la plica reveló estar firmada por Leydis Castro Silva. Continuamos. Por constituir una minuciosa y profunda lectura filológica de la obra poética de una figura poco divulgada dentro de los estudios literarios cubanos, otorgar mención al libro Las minas secretas de la poesía de Censo Vigílico, análisis de la poética de Cleva Solís, presentado bajo el seudónimo Emmanuel, que al abrir la plica reveló estar firmada por Janet Jovet González. Continuamos. Por el sólido manejo del género ensayístico, en un texto bien escrito y muy bien articulado, con una constante enunciación de ideas propuestas desde una amplia revisión de fuentes teóricas, por contribuir desde el pensamiento joven a abordar temas polémicos y de gran utilidad para la Cuba de hoy, otorgar el premio Calendario 2024 en el género ensayo a La actualidad de la revolución, presentado con el seudónimo Iván, que al abrir la plica reveló estar firmada por Iramis Rosique Cárdenas. Los miembros del jurado desean expresar su felicitación al ganador del concurso, su reconocimiento a los demás participantes. Asimismo, desean agradecer a la dirección de la Asociación Hermanos Saiz por la confianza depositada para evaluar las obras en competencia para estimular la creación literaria entre los jóvenes escritores cubanos, dada en la sede de la Asociación Hermanos Saiz el 18 de diciembre del 2023, y firman el acta. Como ha ocurrido en las ediciones más recientes, se recibió mayor cantidad de cuadernos en el género poesía. Invito a la escritora Caridad Atencio, integrante del jurado, para conocer el dictamen.
auspiciado por la Asociación Hermanos Saín, con el coauspicio del Instituto Cubano del Libro y la Casa Editora Abril, y con el objetivo de estimular la creación literaria entre jóvenes escritores cubanos residentes en el país, se convocó a los Premios Calendario 2024, que en el género de poesía tuvo a bien facilitar la labor de jurado a los poetas Laura Ruiz, Caridad Atencio y Reinaldo García Blanco, los cuales, luego de haber leído las obras en concurso y de intercambiar apreciaciones y opiniones, coinciden en reconocer la variedad de discursos, riqueza y miradas que matizan la producción poética de jóvenes autores de nuestro país. De tal modo acuerdan, por unanimidad, otorgar las siguientes menciones sin orden de apreciación. Mención: La muerte del paciente crónico, seudónimo El Derión, que al Abril aplica corresponde a Yasmani González Hernández. Mención igualmente a Extraña Melodía de los Árboles, seudónimo Lenor, que al Abril plica corresponde a Yanaris Valdivia Melo. La numeración y el ojo, seudónimo Leto, que al Abril plica corresponde a Tomás Escobar Ávila. Por estar en presencia de un texto que ya evidencia madurez escritural, dominio de lo que se quiere decir y teniendo en cuenta esa capacidad expresiva de un discurso donde lo filial, la muerte y lo cotidiano, más allá del peso específico, se convierte en materia poética que anuncia una voz sin desmesura, atinada y a la vez conectada con el dolor como estado natural del hombre, se decide otorgar el Premio Calendario 2024 en el género de poesía. Quiero decir que este libro me enamoró, debo decirlo, al libro Cosas que arden sobre el pasto, presentado con el seudónimo Nerón, que al Abril plica corresponde a Wilfredo Roba Rodríguez. Para que así conste, firma la presente acta Laura Ruiz, Caridad Atencio y Reinaldo García Blanco. Gracias. Gracias a los miembros del jurado y felicitaciones a los ganadores. Invitamos ahora a los autores galardonados en la edición anterior del Premio Calendario: Giselle Lucía Navarro, Onel Pérez Izaguirre, Luis Emilio Toledo Aybar y Juan Edilberto Sosa Torres, acompañados por la destacada escritora Dasra Novak, para presentar los títulos premiados en este año o el pasado 2023. Mientras, disfrutaremos de otro momento musical con Diego Abreu. Adelante.
Bueno, muchísimas gracias al joven Abreu, ese gran talento que tenemos. Hace poco lo tuvimos en el Festival de Jazz junto a su hermano y pudimos disfrutar de ese gran talento que tienen ambos. Los felicito realmente. Agradezco la invitación a la presentación de estos calendarios. Hay muchas cosas que agradecer aquí, ahora mismo. En principio, también felicitar a los premiados en esta edición. Siempre me gusta decir que un premio es el recordatorio de que tenemos que seguir esforzándonos, pero también de que hay algo de cierto en lo que hemos hecho hasta ahora, y ese reconocimiento siempre se recibe con alegría y con calidez. Eso por un lado, y por otro también la alegría de ver tantos hijos del Centro de Formación Literaria Nelly Jorge Cardoso recibir año tras año premios. Somos realmente una gran familia. Hay muchos de los que fueron premiados hoy que son egresados. Y también entre los autores de esta mesa, la mayoría también son egresados del Centro Nelio. Yo sé que en algún lugar el Chino Eras se está sonriendo y está feliz por todos nosotros. Yo agradezco también haber sido invitada a presentar estos libros por otra razón, y es que sabemos que en medio de la crisis de papel que tenemos, entre otras crisis, tener el libro impreso para un autor es la más grata alegría que podemos recibir. Si bien estos autores ya tienen cierto camino recorrido y tienen otros libros publicados, pues cada hijo que se recibe en formato impreso es una gran alegría. Me ha tocado la difícil tarea de leerme 6 libros de diferentes géneros, y voy a tratar de comentarles un poquito de cada uno de ellos, y le voy a dar la palabra a los autores que están presentes. Algunos no pudieron venir hoy, para que hablen de su experiencia, de la concepción del libro y demás. Voy a empezar por el libro premiado en ensayo, del autor Luis Emilio Aybar Toledo, que está sentado aquí a mi lado. Me comenta que es actualmente el director de la Juan Marinel, al frente de una institución importante y pionera en los estudios socioculturales en principio. La ideología revolucionaria en el trabajo, una mirada desde el sector industrial. Este es un libro bien interesante para los que nos hacemos muchísimas preguntas. Es un libro que abarca los primeros años de revolución, del 61 al 65, y tiene una mirada profunda sobre la conformación de lo que viene siendo este imaginario del ciudadano en tanto trabajador, es decir, la relación del ser humano con el trabajo. No desde el punto de vista de la remuneración, sino de lo que se propuso el proyecto revolucionario de involucrar al ciudadano como un actor activo dentro de la producción del país. Fueron años muy difíciles, del 61 al 65. Como bien sabemos, fueron años donde se dio la nacionalización de empresas y negocios, hubo un éxodo importante de trabajadores y se dieron muchos procesos desde el punto de vista social. Algo que me gusta particularmente en este libro es que aborda también matices muy sutiles propios de la sociología que tienen que ver con, por ejemplo, las ideologías, las creencias y el por qué los individuos hacían lo que hacían, por qué se sumaban a ese proceso revolucionario de cambio. Por supuesto, ahí él aborda de manera crítica cosas positivas y también negativas, cosas que hasta el día de hoy todavía padecemos. Pero hay una cosa bien interesante que encontré cuando nos pensamos como país, ¿no? Y siempre estamos atravesados por el bloqueo que nos afecta tanto, ¿no? Uno llega a preguntarse en un punto, ¿por qué el bloqueo? Y en este libro hay como un guiño, ¿no? Que quizás puede ser una respuesta a eso. Es una cita de una revista que dice así: ¿qué hace funcionar a la fábrica de Moa? Se pregunta una periodista norteamericana, insidiosa pero sorprendida ante el hecho de que los cubanos, después de nacionalizarla, fueron capaces de terminar la construcción de esta sofisticada industria y echarla a andar.
La respuesta no radica, como su propio reportaje ilustra, en el poderío financiero ni en la experiencia profesional de los ingenieros. La audacia revolucionaria apelaba a la persona entera, no escindía al individuo y así develaba potencias insospechadas en los sujetos. Él hace un estudio profundo de cómo es esa evolución del sujeto revolucionario y cómo es el proceso de, digamos que, cuando empieza a ejercitarse, por ejemplo, el trabajo voluntario, cuando se une la universidad, la formación de los universitarios en pos de trabajadores más capacitados, es decir, todos los esfuerzos que hizo la revolución por involucrar al ciudadano como trabajador, pero no como un simple trabajador, sino como un trabajador que estaba produciendo para un bien social, es decir, siempre apuntando a lo social. Una de las cosas que también debo apuntar y que agradezco al autor es haber también abundado un poco en el tema de la mujer, cómo se veía la mujer con respecto al trabajo en esa época, cuando el Estado trataba de garantizar, al menos por núcleo, una persona que tuviera un puesto de trabajo. Yo les invito a repasar este libro porque tiene cosas bien interesantes que hasta hoy, algunas todavía nos llegan hasta esta fecha, algunas cosas nos afectan, pero otras cosas, digamos que vienen a ser como el sello del proceso revolucionario y de la voluntad de involucrar al pueblo en esta dinámica social, en principio. Entonces, le cedo la palabra al autor para que nos comente un poquito cuán difícil fue esta investigación, porque aquí también hay entrevistas a personas que vivieron en esa época y hay opiniones de primera mano de cómo sucedió todo en aquellos 5 primeros años, 61 y 65. Gracias, Darra. Bueno, yo creo que yo siempre tengo el temor con este libro de que al sumergirse en procesos como los procesos de producción, los procesos de trabajo, que muchas veces los asociamos a cualquier cosa menos a la poesía, o los asociamos a cualquier cosa menos a la felicidad, o los asociamos a cualquier cosa menos la belleza, las personas no sepan encontrar precisamente poesía, belleza y felicidad en esta obra. Y me agrada porque quizás de alguna manera logré transmitir eso cuando personas como Darra, que no precisamente se dedica a estudiar temas como estos, me dice, me gustó, aquí cuando estábamos conversando, no me ha pasado solo con Darra, personas del mundo, digamos, literario, que me han hecho ese comentario similar y me agrada porque precisamente de eso es de lo que habla el libro, de cómo podemos encontrar felicidad en el cumplimiento del deber, encontrar felicidad en el intento de aportar y de construir una sociedad, entendiendo de que eso es algo que va más allá de nosotros mismos, es decir, encontrar felicidad en sentirnos parte de algo que nos trasciende como individuos, en sentirnos parte de una comunidad, que podemos ponerle patria, que podemos ponerle humanidad, que podemos ponerle sociedad, pero que sin dudas empieza de alguna manera a formar parte de nosotros mismos. Por eso uno de los fallos, una de las cosas que en medio del apuro, de la edición y de todas las cosas en las que uno está, se me olvidó, fue incorporar una dedicatoria que quería hacer. Yo quería dedicarle el libro a la clase trabajadora cubana, precisamente porque es la protagonista de lo que ahí se narra, la protagonista somos, porque de alguna manera formamos parte de ella, entendida la clase trabajadora en su sentido más amplio. Es la que creó precisamente la proeza de la revolución, la proeza de hacer posible lo imposible. Quizás es algo de lo que también habla ese libro, de cómo hacer posible lo imposible en tiempos como estos en que estamos todavía más lejanos de creer, más que de lo que estábamos antes, de creernos nosotros mismos de que podemos hacer lo imposible. Entonces, por eso también dedicárselo a la clase trabajadora cubana, porque lo que más abunda entre nosotros es dedicar estudios a figuras, a Che, a Fidel. Cuando hablamos de la revolución hay una tendencia, como son figuras que sintetizan tanto esa creación colectiva, pues olvidamos muchas veces que se trata precisamente de una obra colectiva. Entonces, cuando yo me aproximé a esta experiencia, que sin duda me aproximo a ella por el hecho de que el Che dirigía el sector industrial y ahí desarrolló todas sus concepciones y propuestas sobre la emancipación humana, sobre el socialismo, pero tratando de colocar ese matiz, porque el foco de la obra no es el Che. El Che es el foco como parte de ese proceso colectivo que lo hizo a él mismo también aprender
desarrollar sus propias propuestas e ir ajustando su pensamiento, digamos, ¿no? O sea, no es el mismo Che de 1961 que el de 1965. Y tenemos que aprender también a historizar las figuras. Entonces, ese proceso de creación y de desarrollo de su pensamiento, de su obra, tiene que ver con esa propia praxis, ¿no? Y con el vínculo de su pensamiento, de su militancia con una práctica muy concreta, una práctica que hablaba no solo de cómo formar hombres y mujeres nuevos, sino también de cómo crear la base material. Es decir, el libro también es un mentiz al estereotipo del Che como un idealista, entendiendo de que él tanto empeño le dedicó al hombre nuevo como a la base material. Lo que pasa es que el Che siempre decía que esas dos cosas tenían que crearse de manera simultánea e interrelacionada, ¿no? Es decir, él tenía una manera específica de desarrollar y de aportar al bienestar del pueblo de Cuba. Una manera específica que significaba vamos a resolver nuestros problemas materiales sin que eso sabotee la posibilidad de ser felices, de ser hombres y mujeres nuevos, de sentirnos, de hacer que el proyecto de la sociedad sea nuestro proyecto individual, de sentirnos útiles, de entregarnos a esa causa colectiva. Entonces, y por eso también desarrolló propuestas y que se implementaron en el Ministerio de Industria de mecanismos específicos que podían ser los más idóneos para lograr que de alguna manera la búsqueda de la solución de los problemas materiales no apagara la subjetividad, no apagara la espiritualidad, no apagara la creación de esa nueva cultura. Y entonces yo creo que eso es un poco también de lo que el libro habla. No lo escribí, no habla casi del presente, aunque se hacen guiños al presente, pero era importante que de alguna manera se explayara la explicación de aquel proceso. Y yo creo que el lector que sepa leer entre líneas, que va a poder ahí identificar muchos elementos que nos dicen cosas sobre los desafíos actuales y las cosas que estamos viviendo en Cuba hoy. Hoy por la mañana yo, en medio de este proceso de debilitamiento de nuestra institucionalidad, en medio de esta crisis que inevitablemente influye en que la institucionalidad cubana no pueda hacer todas las cosas que antes hacía, la gente tiende entonces a ciertas visiones fatalistas. Entonces una persona decía, vamos a aprovechar este libro porque ahorita ahorita va a haber que pagarlo todo, ¿no? Ahorita va a haber que pagarlo todo, decía. Y yo creo que tenemos que aferrarnos mucho al Che, tenemos que aferrarnos mucho a Fidel para entender que hay cosas que se van a hacer y que se tienen que hacer, y no porque nadie nos pague, ni no porque nadie nos dé una orden de que las tengamos que hacer. Son cosas que tenemos que hacer y tenemos que permitir que sigan existiendo independientemente de todo eso. Y por ahí está la tosudez, no solo del Che, sino del pueblo de Cuba, que me parece que está aquí plasmado, o traté de que quedara plasmado las creaciones del pueblo cubano, la resistencia del pueblo cubano, la capacidad de adaptación y de creación del pueblo cubano, porque eso nos dice que somos ese mismo pueblo. Entonces, si fuimos capaces de hacer eso y no nos hemos mudado de isla, entonces podemos seguir siendo capaces de recuperar el terreno perdido y relanzar la revolución a la luz de los nuevos tiempos. Muchas gracias. Bueno, ahora voy con el poemario de Onel Pérez Izaguirre, aquí presente. Cables de alta tensión. Yo traté de trazar un hilo entre los títulos, entre los 6 títulos, algo difícil porque está ensayo, teatro, poesía, literatura para niños, novela, cuento, hay ciencia ficción también. Sin embargo, es muy curioso cómo uno, a pesar de las diferencias entre los libros, siempre puede ubicar al sujeto en medio, las inquietudes humanas, los sentimientos, ¿no? Al final estamos hablando de cuestionamientos vitales, por decirlo de alguna manera, y me llamó mucho la atención un libro de poesía que se titulara Cables de alta tensión, y cuando termine mi intervención le preguntaré al autor cómo fue que llegó a este título, pero que no es solo un título, es decir, al libro lo recorre una manera de ver el mundo, sigue siendo por supuesto un discurso poético, pero una manera de ver el mundo
a modo de maquinaria, a modo de engranaje, ¿no? Las diferentes partes que componen nuestra vida, desde lo más íntimo hasta lo que se ve desde afuera. Y es un libro un poco extraño, debo confesar. Es como, realmente es como una máquina, y entonces por eso lo dejé de segundo, después de un título como Una mirada desde el sector industrial, ¿no? Y me llama poderosamente la atención precisamente eso, el título. Me atrevo a leer un poema para cederle la palabra al autor y quizás nos regale también la lectura de uno, que a mí me parece que este poema encierra de algún modo la tesis del libro y juega también con lo que es quizás ser poeta o la conformación del poeta. Se titula Horno de fundición. Al interior de la fábrica, poetas de todo tipo modelan, poetas al diseño de pan. Piensan sus dispositivos como criaturas que estimulen el circuito en imágenes para generar una nueva revolución en la mente del lector. Pero hay poetas a la copia de Bukowski, simulan ser borrachos de alcantarillas y chupan la esencia del dolor ajeno. Al fondo de la fábrica se producen los poetas más peligrosos. Se les llama generadores melaza. Construyen poemas con abundancia, poemas del sinsentido. Intentan matar a sus padres, pero el poema se vuelve un hierro caliente contra su pecho. La marca de Dios delata el disfraz, hierro caliente que regresa a su voz implantada. La fábrica es un artefacto de cuidado. Hay que destruirla. Entonces invito al autor a que nos comparta la lectura de algunos de sus poemas, porque yo de atrevida lo leí en mi voz, que sabemos que nunca es igual que a la voz del autor. Bueno, agradezco a Darra por esta apreciación de este libro, y yo creo que en cierto sentido sí hay cable de alta tensión, un libro raro. Yo creo que cada poeta tiene la misión de ser un crítico, de ser un intelectual, de ser un investigador cultural de la sociedad. Y este libro me costó intensidad y estudiar sobre cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las fábricas, los artefactos. Y yo creo que una de las lecturas que el lector se puede hacer, una de las interpretaciones, es de cómo el principal artefacto que tenemos en las sociedades, cómo es la burocracia, cómo nos hace tanto daño. Yo creo que este libro trata de armar a la misma poesía o a lo que el sujeto lírico entiende como poesía. Me voy a leer un texto. Se llama Mecanismo de Vigilancia. Operador simulador contra maneras de pensar diferentes. El borrachito de la esquina hace una mueca y delata el fogón roto. El maldito conducto quebrado en varias direcciones. Corre, se asfixian los hijos, dices, demasiado fuego en el lugar. Simulador, operador, traza el territorio donde las cabezas aguantan la energía. Otro tic constante, demasiado vapor en puntos señalados. Un aviso del operador principal. Abundan en estos días que no deja pensar. Gracias. Confesamos que tenemos mucho frío aquí. Por favor, si pudieran bajar un poquito Y es el un aire. poco difícil hablar con frío. Por favor, si nos ayudaran en lo que literalmente. Voy ahora con el libro premiado en la categoría de teatro, Juan Edilberto Sosa Torres, aquí a mi lado, también egresado de nuestro centro. También un libro extraño e inquietante. Es un universo, no me queda claro si es un universo onírico o si sencillamente es un delirio, pero al fin y al cabo igualmente un diálogo entre lo que viene a ser lo íntimo, lo personal, con el afuera,
es decir, las categorías que se manejan socialmente, y cómo hace esa devolución un ser que quizás no ha hecho, no ha arrojado un resultado saludable, pudiéramos decir, de esa conversión de la afuera mezclada con su intimidad. Estamos hablando de un escenario bastante fuerte, atravesado por el terror, por lo escatológico, por la pornografía, me atrevo a decir en algún punto. Siempre me llama la atención de algunas obras de teatro. Me pregunto cómo es posible llevar estas obras a escena, porque bueno, sabemos que el teatro es concebido para el montaje escénico. Al fin y al cabo, aunque hay teatro que es para leer también. Y por ahí va a ir mi pregunta, después de mostrarles a ustedes cómo es la introducción de este libro tan extraño, donde hay personajes que torturan, donde hay un público que también es actor y está involucrado en la obra, y donde hay maniquíes y actores públicos, y no se sabe cuál es cuál, porque están vestidos de la misma manera, es decir, la indumentaria que llevan es la misma, y quizás sea un artilugio del autor para decirnos que al fin y al cabo, o bien estamos muertos, o somos máquinas, o sencillamente no somos tan independientes ni tan autónomos como creíamos, ni tenemos tanta libertad. Al fin y al cabo somos un producto de lo que nuestra mente procesa a fin de cuentas sobre esa realidad. Hay unas notificaciones al comienzo del libro que vienen a ser como apuntes para aterrizar al lector en el terreno donde al terreno donde el autor quiere llevarlos. Voy a leer solamente algunas, las notificaciones de tipo 2, porque quizás de esta manera puedan ver un poco más claramente estos escenarios extraños que propone esta obra, donde por alguna razón además están suprimidas las comas, es decir, hay algunas pausas que se han eliminado. Número 1. Cuando el público entre al área de representación, un individuo, al que nombraremos samurái por su aspecto físico, estará practicando cómo desmembrar un sinnúmero de maniquíes, mientras en una pantalla se proyecta la película Halloween del director de cine John Carpenter. 2. Al azar, el samurái escogerá algunos miembros del público, no más de 10, y los situará en el escenario donde practicarán junto con él el arte de desmembrar maniquíes. La película aumentará en escenas violentas y repetitivas. La música se volverá estridente. 3. El público sobre el escenario permanecerá allí hasta el final de la función. El samurái le irá dando tareas mientras avance la obra. 4. El samurái ubicará a los nuevos actores de tal manera que parezcan maniquíes. 5. El samurái empezará a simular tener sexo con algunos de los cuerpos desmembrados. La pantalla proyecta a una mujer que se desplaza desesperada por el bosque como si alguien la persiguiera. La mujer entra al escenario. Es el personaje joven. Samurái no reacciona a su presencia, violentando a los cuerpos desmembrados con los que practica sexo. 6. La pantalla no deja de mostrar sangre, cadáveres desmembrados y órganos sexuales masculinos. 7. Joven sale de escena, se escucha un grito. Al parecer de ella, el samurái llega al orgasmo. La pantalla proyecta la imagen del samurái en el momento del orgasmo. 8. El samurái se dirige a los actores públicos y les ordena que entren a escena el cuerpo de una mujer que luego resultará ser el cadáver de joven. 9. La pantalla se apaga. Como ven, es un escenario bastante extraño, donde también el público juega su rol. Estamos hablando de un personaje que delira con ser un cirujano y llega a agredir esos cuerpos que pueden ser realmente los actores públicos, los personajes, pero también pueden ser los propios maniquíes, sin distinción. Es decir, llega un momento en que evidentemente el personaje no los reconoce como tal, no sabe qué cuerpo está vivo y qué cuerpo es sencillamente un objeto inanimado. Como ven, es una obra bastante extraña, que juega con el terror y que juega con imágenes bastante duras, pero que son claramente representables en nuestra mente. Entonces ahora le cedo la palabra
al autor para que nos comente un poco de esta obra y quizás nos pueda arrojar luz, porque realmente cuando la iba leyendo yo me decía, bueno, siempre me gusta ir tratando de ver, ¿no?, lo que voy leyendo, y yo decía, bueno, ¿cómo es posible la representación? ¿Cómo sería la representación de esta obra? Gracias. Buenas tardes. Primero agradecerle a la editorial, a la Asociación Hermanos Ahí, por el maravilloso libro, por la presentación, la devolución que nos estás haciendo hoy aquí, y a todos ustedes por compartir este momento. El libro El Subterráneo lo escribí alrededor del 2015 o 16 y respondía en ese momento a una búsqueda conceptual que teníamos desde un grupo de teatro que yo dirijo, que se llama el Grupo de Experimentación Escénica La Caja Negra en Santiago de Cuba, y que entre las obsesiones que tenemos es cómo hacer del espectador un ente más activo dentro de las puestas en escena. Y eso sí es algo que ha ido como pasando de obra en obra, de montaje en montaje, aun cuando esa es una obra totalmente inédita que no ha llegado a escena, pero sí responde a búsquedas conceptuales de ese momento, a lectura. Aproximadamente en ese tiempo estaba pasando el Onelio, era el tiempo en el que más narrativa estaba leyendo también, el que más había leído a Poe, y uno también intenta llevar todos los referentes que tiene en el momento a determinado lenguaje, a determinada construcción, en este caso teatral. Yo soy de lo que cree que cualquier material de la vida misma o de ficción o lo que sea puede ser representado. Esa es mi condición como director teatral, que suelo pensar las cosas desde ahí, más que como escritor. Y bueno, por eso hay notificaciones que parece que está hablando un director y no un dramaturgo. Es alguien que te está diciendo, bueno, por aquí pudiera montarse el espectáculo. En la actualidad me causa mucha novedad de que los 3 textos que escribí en esa época han llegado a la publicación. Porno o Fermentar la carne con más carne hasta que sepa mejor, por Ediciones Santiago, y El hambre, que fue el tercero, fue premio milanés por Ediciones Matanza hace alrededor de 2 años. Como una escritura que de hace 8 años está llegando al formato libro, cuando en la actualidad estoy por otros caminos explorando en la escritura teatral. Sí, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la familia. Yo trato también de hacer construcciones para la escena, siempre pensando desde la escena y para la escena, con los intereses también de los actores. Suelo por lo general trabajar sobre las experiencias de vida de ellos, por las motivaciones, por sus necesidades. Por supuesto, esa no es la historia de nadie, es una historia de ficción totalmente, pero sí por debajo se mueven hilos que tienen que ver con la relación madre-hijo, con la oscuridad emocional de la adolescencia, con un niño que creció sin padre, y se mueve, sí, entre 2 planos, digamos que lo onírico, lo real. Se empieza a perder la línea entre lo que es teatro, en lo que es ficción, y por supuesto todo es ficción. El teatro es muy lúdico. El teatro es juego, y lo que intenta también la estructura del texto, de jugar con esto del teatro dentro del teatro, de jugar con el metateatro, es de hacer al espectador cada vez más partícipe y cada vez más protagonista de una historia que supuestamente los protagonistas son los personajes y son los actores. Hasta ahí, para no hacerle más spoilers sobre el libro, y ojalá lo compren y lo disfruten. Gracias. Bueno, ahora voy a hablar brevemente de 2 libros. Los autores no pudieron estar presentes. Una autora bastante conocida, Marta Costa, con un libro en la categoría, una novela en la categoría de ciencia ficción. Una novela que se divide en 2 partes, nave y tierra, es decir, un mundo abajo, un mundo arriba, una tierra que han abandonado los que han podido, claramente los más poderosos, la tierra en un mundo apocalíptico que está en franca destrucción, que está dominada por los robots gubernamentales, y una capa poderosa, digamos, de la sociedad logró evadirse de esa realidad hacia la nave,
pero siguen realmente en el fondo sobreviviendo de lo que produce la tierra. Hay personajes que escapan aquí en esta novela, que están muy bien dibujados en el sentido de que hay dos extremos, una madre y un hijo que escapan, que realmente tienen poca solvencia económica, y sin embargo hay otro personaje que tiene todas las de ganar y sin embargo también está escapando. ¿Hacia dónde escapan estos personajes? Realmente aborda mundos íntimos igualmente, con las peripecias propias de este tipo de narrativa, ¿no? Con robots, con escenarios quizás destructivos, pero al fin y al cabo, alrededor siempre del poder. ¿Qué es el poder? ¿Quién domina realmente al final? Y las decisiones que tienen que tomar esos personajes, ¿a qué renuncian para poder salvarse? Yo creo que en ese sentido es una novela que, una vez más, siempre me gusta decir que los escenarios de ciencia ficción terminan también hablando de los sentimientos, de los miedos y de lo que buscamos los seres humanos a fin de cuentas, que es el amor, que es el reconocimiento, la familia, el sentimiento al fin y al cabo. Lo que sencillamente están ubicados en escenarios que tienen tecnología, tienen ciencia, tienen estos mundos que han sido destruidos, pero a mí me parece que incluso cuando esos escenarios que sabemos que se van a convertir en lo cotidiano, porque ya la tecnología está avanzando tanto que ya esos microchips implantados en el cerebro humano y demás, en el cuerpo humano, no están tan lejos de llegar a nosotros, pero seguiremos buscando lo mismo sencillamente y seguiremos sintiendo lo mismo, una gama de sensaciones que van desde el miedo, el amor y toda esa recua de sentimientos que nos acompañan. Voy a hablar ahora del libro de cuentos de Rubiel G. Labarta, Salvajes y Dichosos. Este es un libro interesante en el sentido que se aleja totalmente de la realidad nacional. Siempre me ha llamado la atención los autores que usan, pudiéramos decirle la evasión, pudiéramos llamarle evasión a lo que nos rodea, a lo cotidiano. Los escritores solemos escribir de lo que nos pasa, de lo que nos rodea, de lo que sentimos, de las anécdotas que están alrededor. Si bien ya hemos visto que algunos hablamos más en tono de realismo y sencillamente otros juegan con naves espaciales, ¿no? Pero a fin de cuentas estamos hablando de lo que tenemos inmediato a nuestro alrededor. Labarta es un autor que gusta de tratar, visitar ciudades como China, ciudades chinas, diferentes escenarios, y nos transporta automáticamente a esas otras realidades. Y menciona plazas, lugares, autores, músicos que desconocemos por completo porque a fin de cuentas no forman parte de nuestra cotidianidad. Pero es interesante cómo el autor logra hilvanar historias, pudiéramos decir que quedan en un plano que juega un poco con el minimalismo, pero dentro tienen como una calma, como un tono pausado. A mí me gusta muchas veces encontrar imágenes para los libros que voy leyendo, o a veces las imágenes, digamos, que me encuentran a mí. Y cuando estaba atravesando toda esta serie de libros, que empezó con el sector industrial y después venía con la máquina y después llegó a escenarios tan raros como los que nos cuenta la obra de teatro del subterráneo. Y cuando llegué al libro de Labarta era como, me atrevo a decir, como ese incienso que ponemos cuando necesitamos tranquilizarnos, ¿no? Y sabemos que lo encendemos y el incienso, cuando está encendido, ese humo sube recto y en algún momento se empieza a dispersar. Si hay algún físico aquí me va a explicar cuál es el fenómeno por el cual se produce eso, pero yo me quedo con la figura poética de esa tranquilidad, no solo del olor que emana el incienso, sino de ese humo que va subiendo así. Yo creo que de algún modo esa imagen es la que le acomoda a este libro de Labarta, que además se da el lujo también de narrar algunos cuentos en segunda persona, que sabemos que es un narrador tan difícil, porque suele ser demasiado agresivo y nosotros como lectores sentimos que nos están dando una orden. No es el caso, sigue siendo un libro como muy pausado, es como si bebiera de esa tranquilidad
china, parsimoniosa y lenta, ¿no? Para contarnos estas historias que también hablan mucho de lo íntimo, del amor. ¿Qué cosa es ese sujeto del amor? Hay uno de los títulos que es la mecánica del deseo. Es decir, y siento que hace como unas exploraciones, ¿no?, de esos sentires en códigos muy suaves, en cuentos que aparentemente no está sucediendo nada, pero por debajo hay como una ola muy suave, que cuando terminamos, o sea, cuando llegamos al final, sentimos que algo ha cambiado en nosotros. Eso por un lado, y por otro lado es que se atreve también a narrar desde un personaje mujer, y sabemos, los narradores sabemos cuán difícil para las mujeres es narrar desde un personaje hombre y para un hombre narrar desde un personaje mujer. Sin embargo, él lo consigue, consigue convencernos. Dejé para último a Giselle con su libro Un niño perfecto, que es literatura. La categoría dice narrativa infanto-juvenil, pero a mí esto, yo tengo aquí mis dudas. Me gustan mucho algunas categorías que ella monta dentro del libro. Siempre me gusta pensar los libros como pequeñas tesis, algo que queremos decir, ¿no? Narramos alrededor de una idea, le damos forma a una idea. Y en este libro Giselle apunta a ese niño que tiene una determinada condición, que puede ser lo mismo estar en una silla de ruedas, tener dificultades para socializar, tartamudear y por ahí para allá un montón de cosas que podemos encontrar en los niños. ¿Cómo es el universo de esos niños realmente? ¿Qué cosa es un niño normal? Y yo creo que Giselle, en este sentido, explora en este libro cosas bien interesantes. Me gusta mucho los nombres que da, porque está en códigos, por supuesto, está en códigos para niños y jóvenes, pero realmente cuando uno avanza en el libro, uno va sintiendo que a uno lo van como educando, ¿no? Y van cambiando en uno esas categorías que uno se ha montado de niño normal. ¿Qué cosa es un niño normal? El niño que no va en silla de ruedas, el niño que socializa bien, el niño que grita, que corre. ¿Qué cosa es un niño normal? Aquí hay una frase que me atrevo a decir. Primero voy a hablar de los nombres de los personajes, que lo tenía por aquí anotado. Fijación García, soltera de 50 y tantos años, vivía en compañía de 78 gatos negros. Calamidad González era una muchacha joven, no podrían decir la edad con certeza, se pasaba todo el día conectada al celular. La señora Ecuánime Rodríguez era muy intensa, no paraba de hablar, incluso hablaba sola cuando los otros no estaban cerca. Y así ella va caracterizando estos personajes que nosotros tenemos por personas normales, sin embargo todo el tiempo hacen acciones que no nos queda tan claro cuán normales somos. Y antes de darle la palabra a Giselle para que nos comente un poco de este universo de personajes infantiles y de niños que se enfrascan en una aventura para encontrar algo que ha sido robado, el buzón de las felicitaciones. Y vemos cómo ellos, con esa imaginación propia de los niños, da igual si entren en la categoría de los normales o los no normales, siempre van a tener, los niños siempre van a tener imaginación. Y yo creo que este es un libro que defiende eso. Y hay una frase que debería quedarnos grabada siempre. Y aquí es donde digo que quizás este no sea un libro tan para los niños, sino sea un libro que se abra un poco más a otro tipo de público para enseñarnos de una vez y por todas a ir quitando esas diferencias que nos vamos metiendo dentro de la cabeza. Dice, los especiales, que así se le llama a estos niños con estas condiciones, los especiales eran buenos escondiendo sus miedos, pero eso no significaba que no los tuviesen. Yo creo que es un llamado a estar atentos a los niños, a sus necesidades y respetar sobre todo su imaginación. Muchas gracias, Giselle, por este libro. Te cedo la palabra para que nos comentes un poco. Bueno, realmente me he emocionado escuchando tus palabras. Quisiera decir que estoy feliz porque este libro no solo me pertenece a mí, sino a las personas que me inspiraron para escribirlo. Cuando
cuando comencé la escuela, mi primer amigo era un muchacho que estaba en una silla de ruedas, y a mí me llamaba mucho la atención la forma en que él asumía cómo los demás lo percibían. Y a partir de ahí, debo decir que siempre he tenido como una serie de atracción para las personas que son diferentes, lo que no consideramos, digamos, lo bello, lo establecido, los esquemas, me han molestado siempre. Y luego, cuando di clases en un taller literario, pues tuve un niño que también tenía autismo, que no hablaba jamás, habló en las clases, pero escribía muy bien. Y a partir de ahí fueron ideas que luego, cuando me senté, vinieron a mi cabeza para conformar este libro en particular. Lo escribí en un taller de escultura que hay en La Habana Vieja, todo destruido, pero donde se hacen piezas hermosas. Y de alguna forma, en ese espacio, ese es el espacio que está narrado en esta casa abandonada, donde ellos se reúnen para desarrollar una visión de la cual no voy a decir nada porque prefiero que cada uno descubra en el libro. Para mí un libro es siempre una puerta abierta, no es la respuesta de nada. Lo que más me interesa es lo que pueda causar en la persona, la pregunta que puedan hacer en ti cuando leas el libro. Y en el caso de eso que dice Darra, pues con respecto a la categoría de literatura infantil, infanto-juvenil, para adultos, siempre me ha molestado mucho porque los niños van cambiando. La infancia de ahora no es la infancia de hace 20 años, ni lo será de aquí a 50, a un siglo. Y creo que a veces confluimos todos en el mismo espacio. Por tanto, la narrativa, la historia, no debería tener tantos sesgos, tantas diferencias. Escribo para niños porque de alguna forma siento que puedo diseñar o influir en algo en el futuro, porque son los libros que de alguna forma a mí me inspiraron, a nosotros nos inspiraron a ser escritores en la actualidad. Y un libro puede marcar tanto como una palabra, como un consejo, o también como un acto de discriminación en el caso de los personajes que aparecen en este libro. Y bueno, cómo debe ser una presentación de un libro, cómo debe ser un escritor, son cosas que todo el tiempo se van reformulando. Y principalmente agradecer, también quiero agradecer a la ilustradora del libro, porque un libro para niños siempre es un viaje a dos manos con el ilustrador. Por aquí está la mamá de Silvia, que es una muchacha muy talentosa también que me acompañó a ilustrar este pequeño libro, a darle rostro a los personajes. Increíblemente, muchos de los que están referenciados aquí se parecen casualmente a los originales. Son cosas bonitas que surgen, porque creo que cada libro de alguna forma va construyendo una familia con el paso del tiempo. Y solo eso, que los que lo lean se sientan de alguna forma identificados o marcados por esta historia que ya deja de ser mía en este momento cuando el libro sale. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la resistencia y por escucharnos. Les invito a adquirir los libros que están a la venta y a aprovechar que los autores están aquí para que les firmen los ejemplares.